Hola, hola, mi nombre es Marisolau, soy psicóloga clínica, te doy la bienvenida a este espacio, un nuevo capítulo de mi podcast. A veces hay que hacer la oración para llegar a la superación. ¿Por qué tan elegante el día de hoy? Sí, me voy a amarrar el pelo mientras conversamos. Esto no estaba planeado, Esto no estaba planeado porque yo voy a salir un rato más. Me había arreglado para salir. Pero estaba tranquilamente en mis redes sociales hasta que de repente vi un video que dije, no, esto no puede ser. En un video, me voy a poner los audífonos, en un video que hablaba acerca de aspectos relacionados con los procesos de infidelidad, como de no se puede perdonar una infidelidad, esas cosas no se trabajan. Y yo dije, ¿cuál es esa base científica, verídica que dice que no se puede trabajar? Y ahí dije, tengo que hablar acerca de esto. Tengo que hablar acerca de esto porque la verdad es que no me había referido en un video específicamente para poder desarrollar esto, sino que lo había subido a Threads y también había subido como algunas historias, creo. Pero más allá de eso no me había referido al tema. Es algo que uno trabaja en terapia de pareja y que sería bueno que la gente pudiera transparentar, saber de qué manera se trabaja, se puede o no se puede trabajar, se puede o no perdonar una infidelidad. Y para eso estamos el día de hoy. Aprovechando que además estoy elegante, le vamos a dar esa cuota de elegancia e importancia a este tema, ¿bien? Para eso yo no les voy a hablar en el aire, porque no me gusta hablar sin fundamentos, sino que dentro de todos los documentos que hay, investigaciones y todo acerca de cómo se trabaja la infidelidad, me voy a estar apoyando harto en un documento de Cecilia Jara, ¿ya? Que se llama A Road Map for the Treatment of Infidelity, ¿ya? Una hoja de ruta para el tratamiento de la infidelidad, en palabras simples en español, ¿ya? Hay hartos papers, estudios acerca de eso, ya como para que se haga una idea de que uno cuando trabaja estas cosas no lo hace en el aire, sino que hay investigaciones previas que dan un cierto grado de sustento. Ya este documento, para que ustedes lo sepan, es relativamente reciente, del 2017, no es tan actualizado como podría ser un documento del 2020, pensando que ya estamos en 2024, pero de todas maneras son cosas que se mantienen a día de hoy vigentes, ¿ya? Está pasando una ambulancia por afuera de mi casa. Esperemos que no sea nada grave. Entonces, ¿Qué voy a hablar el día de hoy? Primero, desde ya aclarar que si una persona perdona o no una infidelidad, eso es algo totalmente personal, tanto para la persona como para la propia pareja, relación de pareja en la que se encuentra, bien, como aclaración. Y eso lo vamos a ir viendo a medida de que vayamos conversando. Y en este capítulo de mi podcast quiero hablarles acerca de cómo trabajamos estas cosas. ¿Ya? ¿Es posible trabajarlo o no? ¿Qué se trabaja? ¿Qué se sabe también acerca de esto? Como digo, para poder ir transparentando un poco lo que pasa a día de hoy, ¿ya? Y bueno, me parece pertinente empezar aclarando que a nivel sociedad hemos tenido distintos tipos de cambio. Actualmente estamos en lo que llamamos posmodernidad, donde las formas de relacionarse en pareja han ido cambiando a lo largo del tiempo. Las parejas, pensando ya en la cultura chilena, no tienen el mismo grado de connotación que tenían años atrás, donde a lo mejor el matrimonio como tal era una forma de poder establecerse, una forma de tener un cierto grado de seguridad económico, tenía fines específicos. A día de hoy estamos en una sociedad en la que podemos decidir con mucha más libertad que antes de poder relacionarnos de la forma que nosotros queramos, ¿ya? Relaciones cerradas, relaciones abiertas, poliamorosas, monógamas, etcétera. Y asociado a esos cambios es que también estos cambios van de la mano de muchos conceptos que tendemos a usar en el día a día. Por ejemplo, el concepto de infidelidad. Ya con esto quiero decir que cada persona va a tener un concepto de infidelidad. Puede ser que el tuyo sea genérico, considerando que estamos en una cultura específica y la definición que le damos a cierto tipo de conceptos, como por ejemplo ser o estar en pareja, qué es estar en un matrimonio, son conceptos que también se van generando y construyendo en el colectivo de la cultura. O sea que si tú tienes un concepto de infidelidad, no es raro que más personas lo compartan y que estén basados en ciertos aprendizajes, ciertas creencias que hemos ido perpetuando y transmitiendo de generación en generación a través de los medios de comunicación, por ejemplo. En la época que
que bueno, hay gente que ve novelas a día de hoy, pero un tiempo atrás, cuando quizás no había todo esto de Netflix, todas esas cosas, las novelas era lo que se tenía más acceso, y era a través, por ejemplo, de esto que se hablaba acerca de las infidelidades cuando habían personajes específicos que se metían con otro, con el vecino, no sé qué, ya. Entonces ahí, por ejemplo, uno va aprendiendo qué es ese concepto de infidelidad, así como también si la persona ha tenido propias experiencias a nivel familiar, por ejemplo, entre padres, entre primos, entre amistades, etcétera. Va aprendiendo a qué se refiere ese concepto. Y yo me he encontrado dentro del espacio de la terapia que hay personas que tienen conceptos distintos, incluso dentro de una misma pareja. Hay personas que la infidelidad es un proceso donde se pierde cierto grado de confianza, donde ha habido, por ejemplo, involucrarse con otra persona fuera de la relación en cuanto a relaciones sexuales, en cuanto a besos, caricias. Hay personas que a eso solamente consideran eso más físico, más corporal, y hay personas que a eso le agregan aspectos emocionales, como no solamente fue el que haya tenido sexo con otra persona, sino que además compartió información íntima. A veces hay personas que hablan de una infidelidad que va más en lo emocional, no me está engañando físicamente con una persona, pero está compartiendo un grado de afectividad, o ya sea opiniones, pensamientos, que yo espero como pareja que solamente se den conmigo, por ejemplo, y no con un otro. Entonces, como digo, este concepto puede ir variando, así como el concepto también que va a ser relevante es la monogamia. Ya, como yo les decía, hay cambios también respecto a con quienes decidimos estar, y que hay una apertura a otras formas, pero de relacionarnos también. Nos lleva a plantearnos muchas veces, ¿somos o no somos monógamos? Bueno, desde ya hay que saber que como especie no somos monógamos. Aquí la gente no se me enoje, pero es verdad, no somos monógamos. Con esto que yo le estoy diciendo no significa que yo estoy incitando a que tú tengas relaciones abiertas, poliamorosas, etcétera, porque eso es cosa de cada uno, pero es mi deber informarte que no somos monógamos como especie, que haya personas que se les haga más o menos adecuado, más cómodo, eso es otra cosa. Y está bien si tú eres monógamo, está bien si tú también te lo quieres cuestionar, no pasa nada, pero es un mensaje que es importante que las personas sepan. Y respecto a estos cambios que ha habido, se ha visto que como de este concepto ahora en los últimos años está como más, no sé si de moda es la palabra, no me gusta usar esa palabra, pero se habla más como de estar con una persona, en una persona a la vez, ¿ya? Y bueno, eso es importante también tenerlo en consideración, porque también, más que con el concepto de infidelidad como tal, sirve para entender el contexto en el que estamos, ¿bien? Así como también estamos ante contextos que también invitan a otro tipo de cosas. Por ejemplo, las redes sociales, tenemos aspectos relacionados con la privacidad, tenemos acceso a más información, tenemos acceso a vincularnos de maneras distintas, que quizás antiguamente no se daba, y que también puede dar cierto tipo de espacios a conocer otras cosas. Con esto no quiero decir que las redes sociales incitan a que la gente sea infiel, no, sería una afirmación bastante errónea de mi parte, pero sí es verdad que hay formas distintas de relacionarnos que a veces a las personas les puede generar un cierto grado de atención, y que puede generar que cambien cierto tipo de formas de acercarse a otros, acceder a otros, ¿ya? Eso los dejo ahí como ¿cómo se llama esto? Como pincelada, ¿bien? Y les voy a leer la definición de infidelidad, ¿ya? Acorde a un poco a distintos tipos de autores, para que se vayan haciendo una idea acerca de eso. En el año 2015, Esther Perel, una famosa terapeuta de parejas, ya ella tiene hartas charlas y cosas así, que ustedes pueden revisar, tiene libros también, recomiendo Mapping, algo así, In Captivity, no recuerdo muy bien cómo se llama el título, pero es bien bueno, relacionado con el deseo en la pareja, el mantenimiento de los matrimonios y todo eso, como dato extra. Plantea que la infidelidad es un continuum, un concepto fluido, que va cambiando en el transcurso de la vida. La infidelidad puede de este modo significar cosas distintas dependiendo del contexto, bajo el supuesto de que cualquier definición de infidelidad está socialmente construida. Sin embargo, es posible identificar una idea central, que subyace a las diferentes definiciones encontradas en la literatura. Habría infidelidad cuando hay una violación del acuerdo asumido o declarado de una pareja acerca de la exclusividad emocional y o sexual. Ya tenemos un punto importante. Como digo, hay personas más lo sexual y otro la afectividad, ¿cierto? Emocional.
Lo más común, sin embargo, es que estas reglas sean tácitas y las parejas no acuerden las reglas explícitamente hasta que no acontece una transgresión o una crisis. La verdad es que yo estoy bien de acuerdo con esto. Yo me he encontrado con parejas o incluso personas en procesos individuales que uno les pregunta, pero ¿cuál es tu concepto de infidelidad? Y me lo describen y son capaces de hacerlo. Y yo pregunto, ¿y tu pareja comparte ese concepto? Y dicen, no sé, porque nunca lo hemos hablado, nunca hemos hablado de eso porque en el caso de algunas personas hay cierto tipo de temas que no se hablan, como hay gente que no habla de sexo, hay veces que hay familias donde hay temas como tal que nunca se hablan, y también hay personas que piensan que hablar acerca de definir estos conceptos puede incitar a la persona a acercarse a querer ser infiel, puede significar que la persona pueda dudar de ¿por qué me estás preguntando eso? ¿Es porque quieres que ocurra? Y es como, no, es solamente querer sentar quizás las bases y comprender desde dónde te mueves tú, ¿ya? Podemos plantearlo de esa forma. Yo incluso en mi vida personal me he encontrado con personas que dicen, ¿por qué me preguntas eso? ¿Me quieres ser infiel? Y es como, no. Para poder entender un poco, como digo, desde dónde te mueves, ¿ya? Y ya lo que también les quiero conversar es qué explica por qué las personas son infieles. Lo digo porque hay personas que dicen, es que esa persona es mala persona y por eso se fue infiel. Y es como, claro, hay personas que pueden tener esa visión, pero el por qué una persona es infiel puede tener distintos tipos de explicaciones. No hay una sola verdad, ¿ya? Que es verdad, partiendo por hecho, pero hay distintos modelos que han sido planteados en la literatura que permiten comprender el por qué una persona puede llegar a ser infiel. Como digo, no es una sola verdad, no significa que una persona o la persona que te fue infiel vaya a calzar con estos modelos, sino que me interesa que los conozcas para poder ampliar un poco más la mirada, porque como digo, muchas veces se tiende a demonizar a esa persona que es infiel. ¿Ya? Que eso no quita que haya hecho daño y que tú puedas estar en contra de que alguien le haga un daño a un otro, pero permite, como digo, entender un poco más allá, ¿ya? La idea es poder ampliar la mirada. Y les voy a ir explicando estos modelos acorde a lo que aparece en esta literatura, ¿bien? Y que también me he encontrado en otro tipo de papers. Entonces, vamos a tener que hay 3 tipos de conductas de acuerdo al grado de severidad. Ya, o sea, el grado de intensidad, de gravedad que haya sido el proceso de infidelidad como tal. Bien, entonces vamos a tener en primer lugar un modelo que ha sido propuesto por Wilson y sus equipos durante el año 2011. Este autor distingue 3 tipos de conductas de acuerdo al grado de severidad de la infidelidad: las conductas ambiguas, las conductas engañosas y las conductas explícitas. Y aquí vamos a hacer la diferencia, dice. Entre las conductas ambiguas estarían, por ejemplo, salir a comer algo, tomar un trago o café, abrazar, bailar, recibir regalos o hablar por internet con una persona distinta a la pareja primaria. Aquí estamos hablando en relaciones monógamas claramente. Las conductas engañosas consistirían en mentir, retener información, coquetear, y las conductas explícitas incluirían caricias, encuentros sexuales y sexo oral. En relación a las motivaciones para llevar a cabo una infidelidad, se han descrito numerosas causas y en particular se han desarrollado 2 grandes modelos para explicar por qué sucede la infidelidad. Entonces aquí yo me corrijo, le estaba hablando un poco como de que para poder clasificar muchas veces la infidelidad depende de los distintos tipos de gravedad. Entonces un primer modelo el que explica los distintos tipos de gravedad, ¿cierto? Con estas conductas, y a partir de las causas hay 2, ahí sí me corregí. Vamos a tener modelos de déficit, que ahí les voy a explicar a qué se refiere, y es lo que en general las personas tienden a pensar como posible causa, al menos lo que yo he visto en el proceso de la terapia. Dice: modelos de déficit, el cual plantea que las personas comienzan a tener una relación extraconyugal. Aquí importante aclarar eso de extraconyugal, pensando en que lo que más se ha estudiado ha sido en relaciones como tradicionales de matrimonio. Ya los estudios van más orientados a eso, más que en relaciones de pololeo, por ejemplo, relaciones abiertas, esto de la infidelidad. Pero esto no es raro, ya no es raro que se haya estudiado más en eso, porque tienden a ser muestras, cuando digo muestras, conjunto de personas que participan en el estudio, del que se saca la información, que son más accesibles, ¿ya? Va a ser probablemente mucho más fácil acceder a matrimonios, quizás por los lugares donde se realizan estos estudios versus relaciones más
no sé qué palabra ponerle, pero pololeos, andantes y ese tipo de cosas, ¿bien? Entonces aquí dice, las personas comienzan a tener una relación extraconyugal debido a problemas e insatisfacciones con la pareja primaria. Y esto se ha estudiado desde los años 90, aproximadamente un poquito antes ya. Entonces, como digo, es la explicación que las personas tienden a dar. Es como, allá lo que no está funcionando en la relación y eso ha llevado a que mi pareja vea a otra persona, mire para el lado. Típicas expresiones que las personas me dicen. O mismas personas justifican y explican, mira, yo no me sentía visto, me sentía que no me quería, sentía que esto era deficiente y por eso me fijé en esta otra persona, por ejemplo. Ese es un primer modelo que explica eso. Ahora, si esto está bien o está mal, eso ya es una opinión personal, pero lo importante es saber que se ha visto que hay personas que tienden a tener conductas de infidelidad debido a que identifican que hay ciertas cosas que no están funcionando en la relación que están teniendo. Después vamos a tener un segundo modelo que habla acerca de una perspectiva que tiene que ver con crecer. Y uno dice, pero ¿de qué me está hablando? Bueno, aquí lo que plantean algunos autores es que hay una línea que está ligada a una perspectiva de crecimiento personal, ¿ya? Y se refiere a que individuos se involucran en conductas extraconyugales, de nuevo aterrizado al contexto del matrimonio, para mejorar el sentido de sí mismos. ¿Vale? Alguien puede decir, ¿de qué me está hablando esta persona? ¿Cómo es posible eso? Y ahí entran los prejuicios y todas esas cosas, y dice, últimamente este segundo modelo ha ganado más consenso entre los estudios del tema, planteando que una aventura no necesariamente significa que haya algo que no funciona en la pareja y que las infidelidades son una oportunidad potencialmente transformadora para experimentar distintas formas de ser y una fuente de crecimiento, junto a una búsqueda de validación, comprensión y amistad. Entonces, alguien puede decir, puede ser que, y la verdad es que es algo que yo me he encontrado también bastante en el proceso de la terapia de pareja, que efectivamente hay personas que dicen, mi relación es buena, yo recibo muchas cosas en esta relación y aún así me metí con esta persona, o aún así me ha llamado a la persona esta otra persona porque quizás puedo encontrar cosas que me permitan experimentar. Quiero a lo mejor conocerme en una aventura, quiero conocerme en algo prohibido, siento que de esta experiencia puedo sacar algo, ¿ya? Y como digo, eso es independiente sea lo que está bien o no en la otra relación primaria. Ahora aquí, agregando un poco a esto del crecimiento, hay otros autores. Está Checkman, que es importante que Checkman ha trabajado ahorita en estudios de terapia de pareja, y Fishbane, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, lo vamos a decir así, que sostienen que el meollo de la infidelidad es un anhelo, un deseo de conexión emocional, un profundo deseo de novedad, de libertad, de autonomía, de intensidad sexual, un deseo de recuperar la vitalidad y revivir partes del sí mismo que se han dormido. O sea, como posible tercera explicación sería que hay ciertos aspectos que la relación a lo mejor que han cambiado. Por ejemplo, yo lo podría asociar un poco como a la rutina, como esto de querer descubrir cosas nuevas, la novedad, ya que llevan también que la persona pueda conectarse con aspectos que tenía dormido, poder revivirlos o incluso conocer cosas nuevas, ¿bien? Ahora, como digo, estos son modelos que pueden explicar eso, pero no significa que lo justifiquen, ¿ya? No significa tampoco que tú tengas que estar abierto a entender o a permitir que claro, como a esta persona le pasa X cosas, significa que tú necesariamente vas a estar de acuerdo con la infidelidad. No, recordemos que solo estamos informando al respecto de eso y ya cada uno podrá generar una opinión, ¿ya? Y como digo, esto no son opiniones mías, sino que es lo que se ha visto, que se ha estudiado más. Ahora, ¿de qué depende el tipo de reacción? Es algo que las personas dicen, yo le fui infiel a mi pareja y esta persona no me dijo nada. O esta persona lo rompió todo, me echó de la casa. Esta persona quiere que, no sé, que me vaya con una pareja con dos. Esta persona está con otras personas ahora. Y una serie de reacciones, uno ya ha visto de todo, ¿ya? ¿Y qué es lo que se plantea respecto a lo que se ha estudiado? Dice, al descubrimiento de una infidelidad, el rango de reacciones del miembro de la pareja que ha sido ofendido puede ser muy variado y depende de muchos factores, tales como la forma en que fue descubierta, quién es él o la amante elegida, el grado de que se ha hecho pública la infidelidad, o sea, qué tanto la gente del entorno sabe. No es lo mismo, por ejemplo, que lo sepa toda la familia, sino que lo sepa toda la familia y además en el lugar de trabajo.
versus si lo saben los hijos. Y ahí vamos viendo ejemplos de eso, porque para algunas personas lo que yo estoy diciendo puede ser más o menos acorde a su realidad. Por ejemplo, hay personas que pueden decir, no, para mí es horrible que mi familia y mis colegas de trabajo lo sepan. ¿Ya? Y hay otras personas que pueden decir, en verdad, y me afecta que mi familia nomás lo sepa, porque quizás a esta persona le tienen cariño, porque no me quieren ver sufrir, pero mis colegas de trabajo en verdad me da lo mismo porque no son personas que van a decir algo, por ejemplo. Entonces hay toda una serie de reacción. O si es que, por ejemplo, como dice aquí, con quién fue que le fueron infiel, no es lo mismo que le hayan sido infiel, por ejemplo, con una amistad, una persona con la que tienen un lazo cercano, pensando en que, como de lo que he recibido yo, personas que se sienten peor aún porque dicen, esta persona además yo la conocía, compartía con mis hijos, por ejemplo, versus una persona desconocida, que le puede dar rabia también, puede haber un interés a lo mejor en saber por qué esta persona desconocida, pero quizás no va a estar ese grado de decir, esta persona a mí también me traicionó, o sea, doble traición, además la persona con un vínculo, además de la persona con la que estaba teniendo una relación de pareja, ya, por eso digo que puede variar. Después dice, el tipo de compromiso previo, ya, pueden ser los acuerdos, que habían previamente, como espero que tú nunca me seas infiel por tal y tal cosa, haber contado experiencias previas también, de a lo mejor esta persona me hizo lo mismo que yo dije que antes me habían hecho y que le dije que no quería que me hicieran, por ejemplo. O sea, van a haber muchos, pero muchos factores, así como factores contextuales y normas culturales. No es raro eso, no es raro en el sentido de factores contextuales, por ejemplo, que la persona, como yo les decía, haya tenido una experiencia previa donde haya vivido una situación similar, donde además hay heridas previas, donde además a lo mejor está pasando por un periodo específico de su vida, pensando, no es que haya momentos peores, como hablando a modo general, porque todo va a depender de cada persona, pero pensando un poco como lo que a mí me han relatado las personas, no es lo mismo que le hayan sido infiel, por ejemplo, cuando, no sé, la mujer haya estado embarazada, pensando que había todo un proyecto, pensando que además hay procesos internos, hay más carga emocional, por ejemplo. No es lo mismo cuando ha habido, no sé, cambio de ciudad por trabajo, la persona siente que dejó más cosas por esta persona le hizo daño, entonces no valoró su esfuerzo. No es lo mismo cuando ha sido, por ejemplo, la adultez mayor, o sea, una serie de factores que pueden hacer, no sé, pues si hay más estrés o no, o hay más aspectos implicados individualmente o del proyecto de pareja como tal. Como digo, puede que sea más o menos intenso y más o menos fuerte para la persona que lo vive, quien ha sido herida, ¿ya? Y como digo, no podemos sentar las bases como de qué es lo que a ti te va a afectar más o menos, porque eso, como digo, depende de cada persona. Para la mayoría de las personas, continúo, que han vivido una infidelidad, esta es una experiencia sumamente dolorosa y para algunos una experiencia traumática. Las personas que se sienten traicionadas puede experimentar depresión, ira, sentimiento de abandono, sensación de rechazo, angustia, vergüenza, tristeza, pensamientos obsesivos, pérdida de la confianza y pérdida de la autoestima. Estas tres últimas cosas lo he visto bastante, ¿ya? Lo de la depresión lo he visto porque, claro, son personas que a veces llegan con ese motivo de consulta y nos damos cuenta que hay una serie de cosas que explican que la persona esté de la caca, literal. Y una de esas ha sido una infidelidad, por ejemplo, de la pareja. ¿Ya? Pero asimismo esto de los pensamientos obsesivos lo he visto harto, asociado como a la ansiedad que genera a veces claro, está esta pérdida de confianza, el cuestionarse, ¿habrá sido algo que yo hice? ¿Por qué no lo vi antes? ¿Dónde lo habrán hecho? Y un montón de pensamientos asociados como pérdida de confianza por el otro y autoestima. ¿Será que yo no soy suficiente? Por ejemplo, son cosas que las personas me tienden a decir. Ahora, ¿qué es lo que debiésemos encontrar en un espacio de terapia de pareja? ¿Ya? Para ti que decides, a lo mejor, lamento si hayas vivido una infidelidad o si tú has sido infiel a otra persona, lo lamento, ya pensando que eso tiene consecuencias en el vínculo, consecuencias para la persona. A veces hay personas que nunca han sido infieles, son infieles, pues dicen, chuta, seré mala persona, se cuestionan un montón de cosas. O sea, aquí con este video que estoy haciendo es que quiero que sepas que no me voy a estar refiriendo solamente a la persona que ha sufrido, sino que también a la persona que le ha generado un daño a otra, porque muchas veces no hablamos acerca de qué es lo que pasó con quien hizo daño, y me hace sentido que no hablemos acerca de la persona que hizo daño,
porque no queremos. En general, socialmente no hablamos de eso, no es algo con lo que nos sintamos a gusto, empatizamos más con quien ha sufrido, ¿bien? Pero no nos ponemos en el lado de esa otra persona, y también esa otra persona es persona. También puede sufrir posterior a haber hecho lo que hizo, aunque las personas digan, no tiene derecho a sufrir porque le hizo daño a otras personas. Y es como, yo creo que no es nadie para decir quién tiene derecho o no a sufrir, más o menos. Y por lo mismo quiero ponerme en esas dos posiciones, ¿ya? Pero, como te digo, ¿qué debieses esperar? Como pensando en alguien que te reciba, ¿ya? Si es conmigo quien te recibe para poder trabajar esto, como si es algún otro colega, ¿ya? Debieses esperar que se refieran a ustedes de cierta forma, ¿ya? No es que haya una correcta o no, pero yo les voy a decir qué es lo que aparece, ¿ya? En la literatura revisada, dice, se utilizan diferentes conceptos para denominar a la persona que fue afectada por una infidelidad, tales como víctima, engañado, traicionado, pareja no participante. Así también para aquella que llevó a cabo la infidelidad, traidor, victimario, transgresor, pareja participante. Y aquí dice importante, todos llevan implícito un significado que puede ser considerado un juicio de valor. ¿Bien? Y las autoras que yo les mencionaba, la autora principalmente que estaba a cargo de este documento, va a hacer alusión a otras formas de referirse a las personas que se ven envueltas en esta situación. Y esta persona va a hablar acerca de la persona herida y la persona ofensora. Ya, en el caso de decir persona ofensora, igual desde mi punto de vista considero que tiene una carga peyorativa, que bueno, hace sentido si le generó un daño a un otro, pérdida de confianza. Pero lo que me agrada de estos dos conceptos es que no es tan enjuiciador como estas otras palabras, ya, porque en el caso, por ejemplo, de víctima, hace claro que la persona puede adoptar una posición mucho más pasiva respecto a lo que puede ser el trabajar el proceso de la infidelidad, y la idea es que no sea pasivo de ningún lado, ¿ya? Lo mismo como la persona traidora, por ejemplo. Si yo digo que tu persona traidora, ¿ya? Va a tener una connotación, bueno, peyorativa, como digo, igual que en el caso anterior, pero asimismo hace que eso sea como un rasgo más estable en la persona, y que sea, desde mi punto de vista, más difícil poder salirse de esa etiqueta, poder salirse de ese rol y poder hacer algún cambio en positivo. Entonces, me hace sentido que esta autora cambie esas palabras y trate de hablar acerca de persona herida y persona ofensora, ¿ya? Que de todas maneras uno igual lo podría tomar como algo que después se puede transformar en un rasgo estable, pero creo que es bueno hacer la diferenciación, sobre todo en el espacio de la terapia, para que las personas entiendan que esto es algo que puede ir cambiando, ¿bien? Es un poco como lo que pasa cuando se trabaja con personas que tienen problemas con consumo. Decir, no sé, que la persona tiene problemas con consumo versus decir que la persona es drogadicta. Ya, si yo digo que la persona es drogadicta, pucha, ya es un rasgo, ya, ¿para qué? Es algo estable, ¿para qué va a cambiar? Ya, versus que la persona tiene un problema como tal con consumo, y eso no quita que la problemática está ahí, pero hace que sea algo más externo a la persona y de lo que la persona puede tomar distancia, mirar y hacer algún tipo de cambio. Ya, espero que se entienda eso entre colegas, más probable que no entendamos, pero espero de todas maneras que si tú no eres colega y me estás escuchando, de todas formas lo puedas entender, ¿bien? Entonces, ¿qué otra cosa debieses esperar en el espacio de la terapia de pareja al momento de trabajar eso? Co-construir un motivo de consulta, ¿ya? Aquí aparece. La terapia tiene así el objetivo de co-construir con los miembros de la pareja una comprensión relacional de la infidelidad que pueda desembocar en una reconstrucción del vínculo de pareja o poner en marcha un proceso de separación consensuada. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Esto significa, en primer lugar, que el motivo de consulta, lo que se decida trabajar, va a ser algo que sea acordado entre la pareja que llega al espacio de la terapia junto con el terapeuta o la terapeuta que los recibe, ¿ya? Eso quiere decir que la persona que ustedes lo reciban no va a ser alguien que les imponga qué es lo que ustedes tienen que trabajar. La persona no les va a imponer perdonar, reparar, por ejemplo, si es que la pareja quiere terminar una relación, ¿ya? Tampoco le va a sugerir terminar la relación así como motivo de consulta de que ustedes se separen de una manera consensuada, no, sino que va a ser algo que se acorde a lo que, bueno, a través, claro, de una evaluación, de un diagnóstico, junto con este profesional, puedan
decir qué es lo que les hace más sentido a ustedes como pareja, poder trabajar para luego ir tomando una decisión de qué manera se van a encaminar a eso. ¿Bien? Y bueno, ¿qué otra cosa deben saber también acerca de eso? Deben saber que estos procesos no son lineales, deben saber que cada pareja tiene sus tiempos. Yo siempre digo que las personas tienen sus tiempos, pero es que es verdad. Ya voy a bajar un poquito la cámara, que antes ustedes van a ver un corte en el video, pero fue porque se me estaba acabando la batería. Ahora sí quedamos bien encuadrados. Volviendo al tema, ya cada pareja tiene sus tiempos, así como cada miembro de la pareja como tal. Y va a ser importante saber que van a haber distintos tipos de etapas ya en las que de manera inicial, bueno, la terapeuta va a tratar de generar una recolección de información respecto a esto mismo que yo les comentaba, como de la reacción va a ser acorde a los distintos factores y elementos que van asociados a cómo se descubre la infidelidad, quiénes saben acerca de eso, qué tan grave, ha habido antecedentes previos acerca de otras infidelidades, la pareja ha tenido experiencias con otras parejas respecto a eso, o sea, ir haciéndose el panorama general, ¿ya? Eso es lo que ustedes debiesen esperar en las primeras sesiones, ¿ya? Aparte de conocerlo, como de saber quiénes son ustedes, a qué se dedican, qué es lo que los trajo aquí, etcétera, etcétera, de quién fue la idea ir a ese espacio, pensando que a veces es la pareja la que quiere ir, a veces es la persona que se ha sentido herida quien le sugiere o obliga, por ejemplo, a la persona de la pareja, a veces la persona que generó la infidelidad obliga o sugiere, o sea, puede haber una serie de posibilidades, puede ser que otras personas se lo hayan recomendado, vaya a saber uno qué cosa, ¿ya? Y para eso, claro, eso es como las cosas básicas que generalmente pasan en la primera sesión, ¿ya? No voy a incluir específicamente que se ve sesión a sesión porque eso va caso a caso y hay cosas que uno ya como terapeuta va conociendo y va encaminándose a eso, pero como digo, generalmente debiesen encontrarse con una persona que en el mejor de los casos no sea enjuiciadora, ni con la persona que ha sido herida, ni con la persona que ha herido a la otra persona, ¿ya? Y me parece importante, así como desde ya, que bueno, ustedes no tienen cómo saber específicamente qué es lo que piensa la otra persona, porque nadie lee la mente. Tampoco van a saber qué experiencias previas tiene él o la terapeuta que los reciba, por ejemplo. Pero independiente de eso, lo importante es qué cosas son esas cosas que ustedes van sintiendo. Si, por ejemplo, quien ha transgredido un acuerdo de fidelidad se siente enjuiciada por la persona con quien está trabajando, es más difícil que se adhiera al tratamiento, es más difícil que se sienta cómoda como para trabajar en conjunto, ¿ya? Ahora, ¿qué otra cosa tienen que saber acerca del proceso como tal? Que como yo le decía a ustedes, todas las parejas tienen sus tiempos y asociado a esos tiempos hay que entender que el proceso de terapia no es lineal, ¿ya? Y por muy cliché que suena, quiero hacerlo más aterrizado, como decir a qué se refiere con eso, ¿ya? Les voy a leer esto que aparece. La persona herida experimenta una amplia gama de emociones, además del dolor, desconfianza, vergüenza, celos, miedos, sentimientos de abandono, culpa, soledad y humillación. No digo que esto sea lo que le pasa a todos, pero la gran mayoría puede tender a sentir eso. Muchas veces no sabe quién es, qué fue verdad o qué fue mentira, ya no sabe en quién confiar ni tampoco si debe dejar o no a su pareja. Muchas veces la persona que ha transgredido en otro se vuelve una persona desconocida para quien ha sufrido este proceso de infidelidad. El miembro herido oscila entre comportamientos de dependencia y fragilidad y comportamientos agresivos y deseos de venganza. Esto es como características del proceso, de lo que más se ha visto. Así, este periodo está caracterizado por intensas reacciones emocionales e incertidumbre sobre el futuro de la relación. Saber que existe este conjunto de posibles reacciones da información tanto para la persona que se siente herida como para la persona que ha herido al otro, en el sentido de, a veces hay personas que dicen, es que yo me siento como una persona loca, o sea, no entiendo todas estas emociones que estoy sintiendo, y es importante saber que es esperable que puedas sentir todas esas emociones.
Así como para la persona que en algunos casos intenta reparar esto que ha herido al otro, puede decir, es que yo no entiendo cómo está reaccionando tanto de esta forma, o sea, parece una persona loca, está descontrolada, yo le digo que voy a cambiar, le digo que ya no tengo nada con esta persona, entonces aún así esta persona está con toda esta intensidad, no lo entiendo. Bueno, uno puede entender que hay toda esta necesidad quizás de reparar, de que efectivamente ya no hay contacto con quien fue infiel, pero no es raro que esta pareja esté reaccionando así. Es algo que muchas personas experimentan, muchas personas lamentablemente van a seguir experimentando cuando tengan ese tipo de posibles experiencias futuras en el tiempo. Entonces, en ese sentido también, como para que sepas que probablemente si a ti te hubiera pasado también podrías haber reaccionado así, ya un poco, porque lo que yo he visto que a veces hay miembros de la pareja que son sobre todo quienes han herido en otro, que tienden como a exasperarse, a apurarse respecto a la emocionalidad que está sintiendo la otra persona, y que es comprensible porque a veces asusta, hay angustia también de darse cuenta de que pucha, la embarré, ya. Entonces, entender, como digo, esas características del proceso puede ayudar a ambas partes, ya, a ser a veces hasta más compasivos consigo mismo. Y aquí dice, una de las primeras sugerencias para el miembro ofensor, es decir, quien ha herido a un otro, es que se deje de impactar por el sufrimiento de su pareja y pueda acoger las oscilaciones emocionales. Escuchar el dolor y la rabia del otro puede resultar difícil, y la tendencia del miembro ofensor es enojarse y oponerse a la defensiva cuando se siente recriminado y cuestionado. O sea, primera herramienta importante que yo le estoy dando desde ya, si tú has sido infiel o te han sido infiel, es que no es raro que quieras tener contención, ¿ya? Y no es raro que tu pareja vaya a solicitarla, y si tú la heriste, va a ser pertinente que contengas a esta persona, ¿ya? O sea, nuevamente, es bueno saber que existen estas reacciones emocionales, que no te impacte. Bueno, si te impacta es lógico, a cualquier persona le impactaría, pero ten en claro que eso es lo que puede pasar, es esperable, y en estas situaciones, más que quizás como paralizarte o quedar impactado de toda esta reacción que a lo mejor te parece súper novedoso, decir qué puedo hacer ante eso, y una de esas cosas es contener a esa persona, y por otro lado la otra persona quizás dejarse contener si es que lo considera pertinente. Bueno, no es raro también que busque contenerse en otras personas, ¿ya? Y también es totalmente comprensible también saber que la otra persona probablemente se sienta a la defensiva. Es un poco complejo decir una persona que ha sido herida y que siente mucho dolor, que sea empática con la persona que le hizo daño. Sí, es muy doloroso, es muy complejo. Pero en algunos casos sí yo me he dado cuenta que ayuda a la persona que se siente herida, que es una reacción que es común. Ya puede ser que a esa persona no le guste que su pareja reaccione de esa forma, pero entender que es una reacción común puede permitir también, así como se le entiende su emocionalidad fuerte, también entender que eso es algo que a la persona le puede pasar, ¿ya? Como digo, no para justificar ni nada, pero para entender, ¿ya? Para partir de decir, mira, esto que nos está pasando en conjunto es totalmente esperable, ¿ya? Tratemos de acogernos o contenernos, y ahí veamos de qué manera lo hacemos, ¿ya? Porque cada persona va a requerir a veces una condición distinta y no tiene nada de malo, ¿ya? El tema es poder llegar a un consenso respecto a eso. Y ahí sobre todo es cuando la terapia de pareja, en el mejor de los casos, el terapeuta o la terapeuta les va a mostrar estos distintos tipos de reacciones que son o no son esperables, y de qué manera podemos ver que ambas partes puedan ser contenidas, ¿ya? Una tarea importante en esta etapa, en una de estas etapas cuando se está trabajando en esto, cuando ya el motivo de consulta ha sido co-construido también, es que nuestra labor como terapeutas de pareja sea una escucha empática, ¿cierto?, respecto a ambas partes, y poder ayudar a la persona que ha herido a la otra a expresar genuinamente dolor por el sufrimiento de su pareja, ¿ya? Si bien, aquí dice, la intención del miembro ofensor no fue herir ni hacer daño a su pareja, por ahora su tarea consiste en asumir responsablemente las consecuencias emocionales que provocaron sus decisiones. ¿Bien? Y por lo tanto, no va a ser raro que la persona tendrá que posponer su necesidad de ser comprendida. O sea, yo con esto que les explicaba, claro, nos permite entender los distintos tipos de reacciones, pero como digo, no es raro que la persona que haya sido herida no quiera saber nada de lo que la otra persona siente. No es raro, ¿ya? Y en ese sentido, claro, va a ser bueno validarlo y todo, pero no va a tener tanto protagonismo como el dolor que está sintiendo la persona que ha sido herida, ¿ya? Entonces, podrá, ante ese dolor,
quizás ponerlo en un segundo plano, pero no al punto de que tampoco se invalide como propia persona, ¿ya? El miembro herido necesita que el miembro ofensor manifieste un comportamiento protector de los límites de la relación, y si hay cualquier contacto intencional o accidental con el amante o la amante, es crucial que el miembro herido sea informado con el fin de fortalecer la confianza y seguridad, ¿ya? En algunos casos va a ser cortar contacto y mantener, como dice aquí, mantener informada igual a la persona como si ha habido otro contacto. Eso le permite a la persona que ha sido herida empezar a recuperar la confianza de que efectivamente se está considerando su punto de vista y quiero que sepas que esta persona a lo mejor que está en el trabajo sigue trabajando ahí, pero estamos manteniendo distancia. No estoy yéndome a tomar cafecito a solas con esta persona, ya he dejado de hacer eso, por ejemplo, ¿ya? La recuperación de la confianza, punto importante. La recuperación de la confianza implica el desarrollo de actos específicos de compromiso entre las partes. Este punto va a ser súper, pero súper clave. Dice, el miembro herido deberá distinguir qué conductas pueden restablecer la confianza, lo cual, en medio de la intensa reactividad emocional del inicio de la crisis, es un trabajo extraordinariamente doloroso, ya que en ese momento el miembro herido siente que no existe posibilidad alguna de recuperar la confianza. Esto es muy común, ¿ya? Entonces, como digo, la persona herida va a tener esa labor de decir de qué pareja yo puedo, o sea, de qué manera, puedo sentir que mi pareja está tratando de reconstruir esta confianza. En algunos casos puede ser que deje de revisar a escondidas su celular, sino que pueda dejarlo sobre la mesa, por ejemplo. Ya, con esto, este es un ejemplo, no significa que tiene que ser así para todas las personas, porque en algunos casos ahí va a estar el ojo del terapeuta de que tampoco tiene que ser una forma reparatoria, una acción que implique un sobrecontrol sobre la otra persona, que tampoco transgreda límites personales, pensando en que esta cosa no es chip libre tampoco, no es como entonces ahora yo te voy a revisar todos los días las conversaciones, no, porque eso también puede llevar a formas de relacionarse de manera nociva y como digo, ahí la persona, en nuestro caso, nuestro rol va a ser como mediar eso, de una forma que le genera a la persona herida que hay un cierto grado de seguridad que se está reconstruyendo, pero que tampoco vulnere al otro, aunque sea difícil verlo de esa forma cuando hay una persona que ha sido vulnerada en su confianza. Entonces, como dice, este esfuerzo deberá traducirse en una historia de interacciones generadoras de seguridad que deberá continuar en el tiempo que sea necesario. Hay una especificación, ¿ya? Bien interesante aquí, que hay dos autores que plantean, Springs y Springs, tienen el mismo apellido. Uno es J y otro es M. No sé si será hombre o mujer, no lo tengo claro, pero bueno, esto lo hicieron un alcance respecto al punto que les voy a detallar a continuación. Conductas de alto costo y bajo costo. Las conductas de alto costo son acciones específicas que implican una gran demanda emocional para el miembro ofensor y que entrega mayor seguridad y confianza al miembro herido. Por ejemplo, cambiarse de trabajo, no visitar familiares, informar si se ha comunicado con él o el amante, mostrar la cuenta de teléfono, dar acceso a su cuenta corriente o permitir la revisión de correos, ¿ya? Como digo, no es que esto sea lo que tiene que ser, ¿ya? Es como, ojo, que quede claro, esto se va a ver caso a caso, pero estas personas plantean que algunas van a tener más costo para quien ha ejercido un daño hacia el otro, quien ha herido al otro, y que pueden ser cosas que estas personas estén dispuestas a hacer con el objetivo de recuperar esa confianza. Y ahí nuevamente, uno en su labor va a estar el no juzgar, porque a lo mejor para mí puede ser incómodo el hecho de eso de cómo va a estar dándole, no sé, la cuenta bancaria, por ejemplo, para ver si llevó a la persona a comer o no, etcétera. Pero puede ser que hay parejas que estén de acuerdo y ahí yo no tengo nada que opinar, o sea, yo tengo que encontrar como profesional lo que sea más acorde a estas personas, ¿ya? Por eso es importante el tema de que no lo juzguen. Ahora, después están las conductas de bajo costo, son aquellas que toda persona herida necesita para sentirse más segura. Ejemplo, llamar por teléfono durante el día, planificar tiempo juntos, llegar a la hora establecida, etc. Nuevamente, como digo, son cosas que van a ser caso a caso. Aquí dan simplemente ejemplos, ¿ya? Y punto importante. Algo que también va a ser relevante va a ser cambio de la dinámica relacional. ¡Tururum! Le doy un efecto especial. Pensando un poco que
como para las personas que nunca han ido a terapia de pareja, no es lo mismo terapia de pareja que una psicoterapia individual, porque la terapia de pareja se trabaja todo lo que tiene que ver con el aspecto relacional, ¿ya? Ahí se revisan aspectos de interacción, de qué manera ustedes como pareja se están relacionando unos con otros. Y ante eso, el cambio que se espera en un proceso de terapia y que debiese ser en el mejor de los casos facilitado por una persona que tiene los conocimientos para hacerlo, es que hayan cambios en la dinámica que están teniendo. Por ejemplo, se espera que en esta etapa el miembro herido comience a trascender de su posición como de víctima, por ponerle un nombre, y se vaya reconociendo como coparticipante de la dinámica relacional que los llevó a la crisis. Entender que también forma parte de poder hacer cambio, en que esta forma de relacionarse mejore, que también dentro de esta dinámica eran dos personas y aunque haya habido una persona que haya herido a un otro, de alguna manera también su forma de relacionarse puede incidir o no en ciertos aspectos relacionados con eso. Pensando por ejemplo en estas teorías de aspectos que están faltando, están fallando en la relación. Si hay una persona que siente que había algo que no ocurría y la otra persona miró para el lado, claro, no justifica que la persona haya tomado la decisión de hacerle daño, pero sí se entiende que hay algo que no estaba funcionando y ahí están las dos personas implicadas y ahí es algo que se puede trabajar, como por ejemplo si no pasaba mucho tiempo juntos, empezar a pasar tiempo juntos. Si no había una validación, reconocimiento, que ahora sí hay un cambio respecto a eso, por ejemplo. Y por último, a modo de spoiler de lo que para ustedes debiese ser o qué es lo que debiesen encontrar dentro de ese espacio de la terapia, va a estar también algo de lo que yo hablé en uno de mis videos acerca del ciclo de la vulnerabilidad. Hay autores, ya sobre todo Shakeman, esta autora que yo les mencionaba que ha trabajado harto en terapia de pareja, junto con esta otra persona apellida Fishbane, ¿ya? Que trabajan lo que se llama el ciclo de la vulnerabilidad. ¿Ya? Si a ustedes les interesa saber en profundidad acerca de este ciclo, este modelo terapéutico del que yo les voy a hablar a continuación, vean ese video, lo van a encontrar en mi canal de YouTube, así como también en mi capítulo podcast, porque es otro capítulo del podcast que habla acerca de temáticas de pareja, ¿ya? Pero básicamente, como para no irme en volada respecto a ese tema que ya está explicado en el otro video y en otro capítulo, va a abarcar las vulnerabilidades de cada uno de los miembros de la pareja, ¿ya? En palabras simples, cada persona viene con una historia, con experiencias específicas que nos hacen más o menos susceptibles a cierto tipo de inseguridades, heridas, temáticas que nos resuenan de cierta manera y que generan en nosotros algún tipo de respuesta emocional específica y forma también de poder expresar esa emocionalidad. Y dentro del espacio de la terapia de pareja, en este proceso de trabajar en reconstruir la confianza, en poder fortalecer la relación, en cambiar dinámicas de relación de pareja, va a estar el identificar cuáles son algunas de esas vulnerabilidades, como concepto que llaman estos autores, que se activan en ciertas formas de interactuar, se activan cierto tipo de reacciones o formas de relacionarse, inseguridad, miedo al abandono, angustia, rabia y otro tipo de emociones, puede ser. Y a través del espacio de la terapia de pareja se puede ir viendo de qué manera podemos abordar eso, o sea, entender de dónde viene, posiblemente, qué cosas explican que eso se genere, qué cosas de la forma de relacionarse afectan, influyen en que haya más o menos intensidad en esa reacción emocional, qué podemos hacer distinto. Por ejemplo, cada vez que la persona le suena el teléfono celular, la persona que ha sido herida puede pensar que es la amante. Y ante esa situación, la persona, lógicamente va a sentir desconfianza, miedo y además puede sentir sensaciones, por ejemplo, de abandono. Ya me voy a pegar un salto súper grande y bien genérico. ¿Y por qué podría pensar eso? A lo mejor en su experiencia del pasado vivió abandono emocional de parte de sus padres, que además estaba ligado con problemas de pareja, no sé, toda una teoría que a mí se me acaba de ocurrir en mi mente, hipótesis que podrían tener relación con que no solamente la pareja que le suena el teléfono y que le hace sentido que pueda pensar que es la amante porque ha sido herido, porque le fueron infiel después que se enteró de X situación, no es raro que además se le intensifique esta emocionalidad por estas experiencias previas, por estas vulnerabilidades que se pueden activar. Vulnerabilidades que se le podrían activar no solamente posterior a haber sabido que le fueron infiel y que está asociado al teléfono, por ejemplo, sino vulnerabilidades que también podría identificar cuando esta pareja a lo mejor
llegaba tarde a la casa y no la llamaba, por ejemplo. Quizás también podía conectarse con esa vulnerabilidad, etcétera. Y entonces, este es un ejemplo súper corto. Como les digo, si les interesa pueden ir a ver ese capítulo. Pero lo que me interesa es que les quede claro que sí o sí se van a revisar esas cosas, ¿ya? Siempre y cuando quien lo reciba lo considere pertinente. Y en el mejor de los casos es bueno que ustedes a veces pregunten como ¿por qué vamos a hablar de esto? ¿Ya? A mí, al menos en mi forma de trabajar, me gusta que las personas entiendan por qué lo revisamos, de qué nos puede servir también. Y bueno, como último punto mencionar algo que es primordial es que en estos procesos, como yo digo, no hay nadie que te pueda decir sí, todas las infidelidades se perdonan, todas se reconstruyen, eso es cosa de cada uno, pero algo que va a ser súper importante va a ser que la persona que ha hecho daño reconozca genuinamente que se siente mal respecto a haber hecho daño y que está dispuesta a reparar, pensando que al final hay una de las partes que le hizo un daño en otro, independiente de que puedan haber cosas negativas antes. Como viéndolo desde este modelo como del déficit, sino que ha habido un pasar y llevar un otro y se entiende que es algo que a lo mejor no se quiere volver a repetir, que es algo que le afecta y eso. Quería hacerlo bien conciso, quería leerles también estas cosas pensando que muchas veces las personas hablan sin saber, hablan sin entender de dónde vienen, qué teorías hay que explican todo esto. Y saber esa información puede ser muy valioso. Yo al menos me he encontrado con parejas en el espacio de la terapia que les sirve mucho saber qué es lo que le pasa a las otras parejas, que no son las únicas personas que han vivido algo así, que hay reacciones que se han visto que son esperables, que hay formas de trabajar también, que no podemos obligar a las personas a trabajar en esto, pero que si deciden trabajar en esto, se puede, que no necesariamente es fácil, para algunas personas y parejas se les puede hacer más fáciles que a otras, pero hay formas en las que se puede trabajar, ¿ya? Y también las personas pueden ir tomando decisiones respecto a qué tan cómodas se sienten en estos procesos, y como digo que como terapeutas nadie debe obligarlos a tomar algún tipo de decisión, sino orientarles y mostrarles todos los posibles escenarios y direcciones, ¿ya? Yo creo que eso es lo más importante, que me interesa que sea con lo que se quede, ya que no debiesen juzgarles, que no debiesen imponerles una forma de llevar a cabo el proceso, sin mencionarles de qué manera se trabaja y qué es lo que se ve en general respecto a estos distintos caminos, como espero que haya quedado claro que yo sé la manera en cómo yo se lo estuve mostrando, ¿bien? Dicho esto, si tienen alguna duda, si les gustaría consultar conmigo, ya sea hora, si quieren pedir hora con algún otro colega, pedirme datos, algo así, no duden en escribirme, como también poder dejar un comentario si es lo que te llamó la atención, si es lo que piensas distinto, si tienes información adicional que agregar, porque todas esas cosas pueden generar un espacio de discusión, de reflexión, de comprensión y mucho más. Dicho esto, yo ya estoy en la hora. No, todavía me queda media horita para irme, pero me despido desde ya porque igual el video fue largo. Así que, dicho esto, nos vemos en el próximo capítulo.